Gracias, Eduardo. Muy bien. Hemos terminado la ronda de exposiciones. Ahora vamos a ir a las preguntas. Por favor, Walter Guevara, su pregunta. Gracias, Raúl. Tengo una pregunta para Eduardo Gamarra. Eduardo, tú nos has demostrado que en cierto sentido Donald Trump es un síntoma de una polarización previa originada cuando menos en la época de Ronald Reagan. Aún así, es nomás algo único y mi pregunta es sobre los riesgos para la democracia representativa que puede tener un Donald Trump perdedor desde la oposición. Él para ganar ha armado esa coalición de trabajadores de overol azul, de patrones de la industria, el comercio y la banca, de blancos racistas del sur. A cierto punto los latinos que tú has dicho, se ha agarrado el Partido Republicano, el Senado y los diputados están realmente esclavos de Trump. Si sigue como dueño del Partido Republicano en la oposición y mantiene su mano firme sobre esta coalición, puede apuntar a una candidatura del 2024 o pueden ser otros trampitos del mismo modelo, este modelo tan horrorosamente dañino para la democracia representativa sea el que prevalezca. Es decir, ha sucedido algo históricamente peligroso en el sentido de que se hace tres etapas de la autocracia: el intento, el primer éxito y luego la consolidación. Obviamente Donald Trump ha intentado, pero no será después, desde la oposición, el peligro de que él pueda tener un éxito y luego consolidar una forma de democracia que no es realmente representativa, sino que es liberal y todas aquellas cosas. Esa es mi pregunta, estimado Eduardo. Muy bien, Eduardo, por favor, y si Joseph o Jaime tienen algo que aportar, pues después de Eduardo pueden también participar. Sí. Gracias, Walter, gusto de saludarte nuevamente. Mira, Walter, yo creo que voy a comenzar con la conclusión a lo que voy a decir. La institucionalidad en este país va a primar. Y creo que el 20 tendremos un presidente. ¿Ok? El 20 de enero tendremos un presidente. Yo creo que va a ser Joe Biden. Y creo que todos los actores políticos van a reconocer, ¿no? Si bien yo creo que el presidente Trump lo va a cuestionar y lo que va a intentar hacer, y ya lo estamos viendo, yo creo que la estrategia de Donald Trump, mejor dicho, es precisamente continuar con lo que él ya ha hecho, ¿no? Que es el Partido Republicano como tal ya no existe. El Partido Republicano es hoy el partido de Donald Trump. Entonces, ese partido tiene que tener un futuro, ¿no? Y si bien el presidente Trump tiene 74 años, ¿no? Él ha criticado tanto a Joe Biden por ser viejo, ¿no? Con 78, ¿no? Yo supongo que Trump estará en buenas condiciones como para ser candidato el año 2024. Ahora, habiéndote dicho eso, ¿no? Hay mucho trecho y depende en gran medida de los pasos intermedios que pueden o no puedan suceder. Por ejemplo, ¿por qué es que algunos senadores como Mitch McConnell, como Lindsey Graham, a pesar de la evidencia tan enorme que yo he mencionado, ¿por qué se aferran a defender al presidente Trump? En gran medida porque ganaron en sus distritos gracias al apoyo del presidente Trump. Y su suerte política está muy amarrada al presidente Trump. Y así hay una sucesión enorme de políticos en todo el país que han sido elegidos por esos 72 millones de votantes que han votado por el presidente Trump. Entonces, ese es un movimiento que no ha muerto, que es muy fuerte.
a pesar de la diferencia de casi 6 millones de votantes, ¿no? Ese es un movimiento muy fuerte y el partido de Trump continuará siendo el partido de Trump. Ahora, tienen un paso importante, un escollo grande, que es que tienen que ganar 2 escaños en el Senado en el estado de Georgia. Si los pierden, vamos a tener un tipo de gobierno muy diferente por lo menos los próximos 2 años, porque el Partido Demócrata, controlando ambas cámaras, será muy diferente, su agenda legislativa será muy diferente. Si los republicanos ganan, entonces va a ser otro país, y va a ser un país donde la gobernabilidad va a ser compleja. Van a haber votos donde Kamala Harris va a poder desempatar el voto, pero va a ser muy difícil poder lograr una agenda legislativa. Por ejemplo, reforma migratoria no se va a dar. Por ejemplo, todo el tema de los grandes planes de reforma de salud tampoco se van a dar. Entonces, yo creo que lo que están pensando los republicanos, de Trump en particular, es que el año 2022, que está a la vuelta de la esquina y la campaña ya ha comenzado para el 2022, ¿no? Donde están 435 escaños de la Cámara Baja y no me acuerdo exactamente la cifra de senadores que están en juego el año, entre ellos están Marco Rubio. Entonces, va a haber un cambio en las cámaras muy grande el año 2022. Y ahí es donde yo creo que vamos a ver cuál es la suerte de Trump llegando al 2024. Entonces, ese es un partido de Trump, depende de Trump, está todo el culto a la persona de Trump y que a la larga, pues depende también de cómo le va a Trump en estos próximos meses y realmente cómo queda él después de esto, ¿no? Porque su imagen se va deteriorando todos los días, ¿no? Esto es algo muy importante. Entonces, sin embargo, yo sí creo que Trump, el trumpismo como tal, es un fenómeno político que no ha muerto con estas elecciones. ¿Sí? Gracias, Eduardo. No sé si Jaime o Joseph. Pues, Joseph, adelante. Sí, si me permites. Bueno, gracias. Algunas cosas. Sí, en el sentido de que el presidente Trump creo que ha abierto una línea, un concepto que no tenía el Partido Republicano antes de hoy. Estoy de acuerdo también, he visto algunos números también que los votos latinos por general ha ido a Joe Biden, eso es indiscutible. Pero la voto latino siempre va mayormente para el Partido Demócrata, eso no es novedad. La novedad es que Trump ha subido en el voto latino en muchos de los estados, no solo con los latinos, ha subido con los negros, ha subido con los LGBT, ha subido con los judíos, ha subido con muchos grupos minoritarios y eso es interesante analizar porque si uno viera mirando las noticias todos los días, diría cómo para pasar eso si esos grupos, la tendencia era que estaban en contra de Trump. Pero yo creo que ese es un parte donde tenemos que entender que hay malentendimientos y un poco discrepo de lo que dijo el profesor Gamarra. Esto no es el movimiento de Donald Trump. Y yo creo que para analizarlo de esa forma, estás analizando cosas más recientes, porque el movimiento que surgió, que no es necesariamente solo un movimiento del Partido Republicano, es una mezcla de conservadores, libertarios, nacionalistas y patriotas. Realmente empezó con un movimiento aquí que surgió en los años 2008, 9, 10, por ahí, que se llama The Tea Party, ¿no? El grupo de patriotas, no sé cómo se traduce en español. Ese grupo estaba creciendo dentro la ala conservador de derecha de Estados Unidos. Tenían dificultad en encontrar un candidato. Cuando Mitt Romney era el candidato del Partido Republicano contra el presidente Obama en el año 2012, si no me equivoco, ese movimiento no respaldó a Mitt Romney. O sea, Mitt Romney no representaba los valores de ese movimiento y por lo tanto perdió por mucho en realidad en esa elección. Casualmente de los congresistas y senadores, el que estaba posicionándose para capturar ese movimiento era el senador Ted Cruz. Él realmente quería ser el líder del movimiento conservador que se estaba alineando y Donald Trump más o menos le quitó
porque Donald Trump entró en 2016, bueno, yo, por ejemplo, no sabía que él era de derecha, yo pensé que era de izquierda, porque votó anteriormente con Hillary Clinton, creo que ha ido a la boda, era un empresario de Nueva York, y los empresarios de Nueva York, que todos conocemos Nueva York, van por dos lados, o sea, dan dinero a los dos lados, juegan en política como juegan la bolsa de valores, el mercado. Entonces, nadie sabía quién era Donald Trump. Evidentemente, de sus 4 años, él ha captado un poco del corazón y la mente de este movimiento. Eso es absolutamente cierto, pero el movimiento no depende de Donald Trump. Y esto, la posición de terminar el proceso electoral, el proceso legal, no es una posición de Donald Trump. Es una posición de 72.6 millones de personas que no les importa si gana Trump. Queremos ver el Estado de Derecho y el proceso llegar al final para tener confianza con el mismo proceso, para saber que nuestro voto vale, para saber que la democracia va a sobrevivir. Eso es lo que está jugando al juego esta elección. Para personas como yo, que hemos sido veteranos, que hemos ido a pelear en otras guerras por cualquier motivo, de eso se trata, de las personas que realmente saben a qué se está jugando en las elecciones. Ahora, en el aspecto de una cosa que sí me llamó la atención es, hay mucha discusión aquí sobre fraude. Como dije antes, eso se va a resolver en los cortes. Yo no sé si hay fraude, si no hay fraude. Yo creo que en todas las elecciones democráticas siempre hay un poco de fraude o irregularidad, porque es normal. Yo creo que, como dijo Churchill, las democracias son la peor forma de gobierno, menos todos los demás que ya se han intentado. Entonces, siempre va a haber una debilidad. Yo creo que no es abnormal que hay boletos irregulares que entran. Eso siempre pasa, cambio de direcciones, gente muerte, votando. Eso pasa casi en todas las elecciones. Entonces, yo creo que había mucho enfoque sobre si hay fraude. No, se va a ver si hay, y es completamente cierto. No es tanto que si hay, es cuánto fraude hay, porque si hay fraude, digamos, de 100, 200 boletos que están mal, eso no cambia el resultado. Entonces estamos haciendo un ejercicio académico sin motivo, porque, bueno, ya ver, arreglar ese proceso. Pero si es fraude masivo, y eso va en la responsabilidad de los abogados de presidente de demostrar. Si van a decir eso, tienen que demostrarlo. Entonces eso es lo único que cambia. Pero no se trata de fraude, se trata de constitucionalidad. O sea, yo lo llamo, por ejemplo, el presidente Trump lo dice voto legal, no me gusta ese lenguaje tan. Yo digo voto constitucional o voto no constitucional. De eso se trata. Y ahí estás hablando 600,000 votos. Eso sí cambia los resultados. Si la decisión que tuvieron las autoridades electorales en Pennsylvania, en Michigan, de cambiar las reglas al último segundo antes de la elección, si eso fue válido. De eso se trata. Yo creo que no se deben enfocar tanto de fraude. Deben enfocar más si es constitucional algunas decisiones que se tomó antes de las elecciones y la forma que ejecutaron esa elección. Eso va a ir a la Corte Suprema. Eso va a ser una discusión en la Corte Suprema. Ahora, a lo de la decisión electoral, es cierto, en diciembre, o sea, tienen una fecha límite, no pueden estar discutiendo esto hasta la eternidad, porque obviamente tenemos que elegir un presidente y decidir esto. Hay algunas fechas que casualmente yo también escribí que deben todos estar atentos. El 20 de noviembre se va a resolver Georgia, se está supuesto a resolver Georgia para esa fecha. Están haciendo un reconteo supuestamente manual, pero eso tiene que, el estado de Georgia tiene que certificar el resultado para esa fecha. El 23 de noviembre, Pennsylvania. El 1 de diciembre, Wisconsin. El 23 de noviembre, Michigan. Y creo que Nevada también es el 1 de diciembre. Entonces, todos estos estados tienen que certificar sus resultados antes del 8 de septiembre, cuando el colegio electoral se junte para certificar el resultado de las elecciones. Esperamos esas fechas. Cuando yo estaba, a veces me preguntaba si hay que, la paciencia que yo les pido a la prensa específicamente es hasta esa fecha. Prácticamente el 20 de noviembre, ¿no? Ya el 20 de noviembre, ojalá se sabe quién ganó Georgia, ya vamos a poder tener números certificados y podemos empezar a hacer. Las proyecciones están completamente válidas y está correcto, profesor Garamara, la tradición siempre ha sido, y bueno, eso es lo que yo dije también, que las proyecciones siempre han sido más o menos lo que manejaban el resultado y el reconocimiento de los candidatos venía mayormente de las proyecciones. Y por eso yo creo que irrespectiva. Mira, si me preguntas cuáles son las probabilidades, yo creo que la probabilidad es de que se va a encontrar algún tipo de irregularidades,
yo creo que hay algunas cosas que hay que arreglar, especialmente con voto por correo. Yo creo que hay que, si había cosas que fueron irregular con el voto por correo, yo creo que hay que arreglar ese proceso, porque en el futuro, no se trata de ahora, se trata de 2022, 2024, hay que mejorar ese proceso si vamos a utilizarlo, especialmente de una forma masiva, porque creo que nadie estaba esperando que eso iba a pasar en 2020, porque nadie sabía que 2020 iba a ser el año del COVID. Entonces, ahora que sabemos que cosas pueden pasar, puede pasar un desastre natural, cosas pueden pasar, que tenemos que estar listos para mejorar ese proceso. Todo eso yo creo que se va, pero la cuestión creo que tenemos que preguntar, especialmente los que no les gusta Donald Trump, tienen que preguntarse por qué. Y por qué muchos de lo que dijo que no les iba a gustar o no iban a ser latinos, negros, minorías, ¿por qué votaron por Donald Trump? Esa es una pregunta muy interesante para analizar, porque si todo el día en la prensa se estaba repitiendo que es racista, 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 y para gente que ha sido víctima de racismo, podía decir, bueno, un racista, jamás voy a votar por un racista. Pero eso fue verdad. Esa acusación era válido, era basado en hechos o eran basados en especulaciones. Porque alguien que tiene esposas extranjeras, hijados judíos, nietos latinos, si yo estaba esperando ver las evidencias de que él era racista, que ha tomado acciones racistas contra latinos, negros o quien sea, porque yo te aseguro que si es realmente racista, jamás hubiera votado por él. Pero lo que pasó es que nunca se mostró eso. Y a mí me parece muy preocupante que la prensa puede llamar a alguien, cualquier persona que llaman a cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, les llama racista sin evidencias. ¿Qué daño hace a tu familia? ¿Qué daño hace a la sociedad? Si alguien mañana dice Joseph es racista, eso me va a hacer daño en mi propia familia, especialmente si el eco llega y la gente lo cree. Entonces yo creo que hay que empezar a entender dónde está el rol de la prensa y del público en todo eso. Lo que yo he pedido es responsabilidad en estas cosas. O sea, tampoco va al otro lado también, llamarlo a Joe Biden un comunista o lo que sea, o lo que algunos que se ven en las noticias o en los partidos políticos, es incorrecto también. O sea, Joe Biden es un senador de 47 años que nunca ha sido de ala radical de su partido, nunca ha estado participando en cosas de socialismo y comunismo en el Partido Demócrata. Entonces, yo creo que acusaciones sin sustancia es parte de lo que está pasando en la división. Y yo creo que hoy en día tenemos que tomar en cuenta el rol del público, de la prensa, de los ámbitos, de los foros en eso, porque yo creo que las discusiones maduras, profesionales que vamos a poder tener en el futuro va a depender de la responsabilidad de todos para no lanzar acusaciones sin motivo. Entonces yo creo que eso es parte del análisis que se puede hacer sobre por qué un presidente que ha sido muy defamado en la prensa, en el público, podía superar sus votos. Ganó más de 10 millones de votos esta vez que la vez pasada. Y no creo que son 10 millones de racistas más que votaron por Donald Trump. Yo creo que el conciencia americano es basado en algo que se está despertando en este país, porque nos sentimos que Donald Trump se va a ir, pero todavía estamos bajo una amenaza. Y creo que el conciencia americano se está dando cuenta que la amenaza está presente. Y yo digo, la amenaza ni siquiera es solamente dentro de Estados Unidos. Yo creo que mayormente viene del exterior. Gracias, Joseph. Bueno, ahora le voy a pedir a nuestro querido amigo Eduardo Rodríguez que haga su pregunta, por favor. Eduardo. Ahora sí. Sí. No, muchas gracias. Un saludo a los expositores. Yo tengo una pregunta y una reflexión. La pregunta es, ¿desplazarán las decisiones de las mayorías judiciales los resultados de las mayorías ciudadanas? Y esta reflexión viene a cuento porque el activismo de la revisión judicial constitucional, lo que ustedes llaman el judicial review, es pues hoy día motivo de grandes debates. En Bolivia, por ejemplo, esta decisión de revisar por la vía de la constitucionalidad permitió
avalar una reelección presidencial o una autoproclamación presidencial. De manera que creo que estamos compartiendo el mismo fenómeno de que son las mayorías de jueces que resuelven por encima de las mayorías soberanas o legislativas. Gracias. Gracias, Eduardo. No sé quién quiere comenzar, si Jaime, Eduardo, ¿quién quiere? Nadie. Eduardo, adelante. Yo me atrevo, pero creo que el abogado es Jaime, ¿no? Sí, eso, justo por eso lo nombraba. No sé si Jaime quiere primero. ¿Está Jaime? No, yo estoy de acuerdo con yo tal vez a manera de responder esto también quisiera preguntarle a Eduardo, que debe saber bien cómo fue que se resolvió el caso de Gore con Bush, porque eso nos va a indicar. Yo estoy de acuerdo en que acá y tradicionalmente, sobre todo los republicanos, han buscado este tipo de soluciones vía legal. De lo poco que me acuerdo, cuando Bush tenía un equipo legal impecable, ¿no? Donde estaba Baker, James Baker y digamos los abogados más brillantes de esa época, y se hizo lo que dijo Eduardo, fue una decisión judicial por sobre las decisiones del voto y de la expresión popular. Yo creo que a partir de ahí, tanto con Gore como ahora con Biden, como con Hillary Clinton, el voto popular ha estado en manos de los demócratas, que en esas 3 elecciones han ganado el voto popular, pero en estas 2, como parece ser el caso ahora, como en la de Gore, y ahí quisiera que Eduardo nos aclare, yo creo que ha prevalecido lo legal, es decir, la judicialización de la elección por sobre la voluntad popular. Y eso es lo que abre la puerta y la duda tal vez a qué pueda pasar en última instancia en esta elección. Porque si bien hay que tener paciencia y esperar, es cierto que todo podría acontecer en los papeles, es decir, podría darse esa situación en que un grupo de jueces o un Estado decida cambiar lo que ha sido el patrón del voto popular en esta elección. Eduardo Gamarra, ¿tiene algo para acotar? Primero quiero, Joe hizo unas precisiones muy importantes respecto a la naturaleza de lo que es el movimiento que hoy tiene a Trump a la cabeza. Y creo que esas acotaciones que hizo fueron una muy buena precisión que yo había dicho. Sin embargo, sostengo que como hay, o sea, inclusive podemos decir que en Bolivia siempre existió un movimiento, ¿no? Con las tendencias que posteriormente llegaron a la formación del MAS y posteriormente llegaron a la entronización de Evo Morales, ¿no? ¿Okay? Lo mismo que podemos decir que en Venezuela, la gran crisis que tuvo Venezuela después del Caracazo generó una serie de movimientos que luego fueron canalizados todos bajo Chávez. Yo creo que tenemos un fenómeno similar acá que tú muy bien lo has descrito, ¿no? Y que curiosamente fue uno de los originales del Tea Party fue mi colega Marco Rubio, ¿no? Es colega porque está en FIU conmigo. Entonces, esa descripción que has hecho del movimiento es absolutamente certera, pero ratifico y reitero que ese movimiento hoy tiene nombre y apellido. Y él lo ha sabido usar muy bien, si bien es un arrimadizo, ¿no? Tienes toda la razón, ha sido demócrata, ha sido republicano, ha sido absolutamente todo. También uno puede cuestionar cómo una persona con los criterios que él maneja, sus relaciones con prostitutas, todas esas cosas,
se convierte en el adalid del movimiento conservador y sobre todo del Tea Party, ¿no? Entonces eso es bien interesante, pero así es como surgen estos movimientos. Entonces, pero yo sí creo que el futuro de ese movimiento depende en gran medida del liderazgo que le va a dar Donald Trump. Y ahí yo creo que estas elecciones son muy importantes porque Trump no va a desaparecer y ese movimiento tampoco va a desaparecer. Y cómo se lo maneja de acá a futuro, cómo se maneja él y cómo se maneja en el ambiente norteamericano, va a ser muy interesante. Ahora, habiendo dicho eso, ¿no? Lo que sí es una otra observación que es importante. Joseph, yo creo que es simplificar mucho hablar de racismo y no racistas, ¿ok? El hecho es que yo no creo que la mayoría del movimiento de Trump sea racista. O sea, el mismo presidente tiene, su hija es judía, su yerno es judío, etcétera, o sea que tampoco es antisemita. El problema del presidente es al no negar a esos movimientos, a los movimientos supremacistas blancos sobre todo, al no negarlos, al no denunciarlos de manera explícita, ¿no? Cuando se le pregunta repetidas veces que los denuncie y no los denuncia, es donde surgen todas estas acusaciones y crece la percepción de que él es racista. Tampoco debemos olvidarnos lo que él dijo al bajar las escaleras en 2016, donde dijo de manera contundente que los mexicanos, los mexicanos eran violadores, eran asesinos, y dijo, algunos pueden ser buenos. No dijo, algunos pueden ser violadores, sino dijo, algunos pueden ser buenos, ¿no? También es el mismo presidente que dijo que él no quería que llegaran migrantes a los Estados Unidos de países de M, ¿no? Entonces, hay mucha materia ahí que el mismo presidente ha generado esa percepción que existe. Y eso es lamentable porque creo que ha contribuido a un falso debate en este país, un falso debate. Ahora, respecto a por qué afroamericanos, una buena parte, bueno, han sido 12%, no han subido en 6%, tampoco ha sido un gigantesco número. ¿Por qué hay ciertos grupos latinos y afroamericanos que han votado por el presidente? Porque también han decidido que hay ciertas políticas que los favorecen. Por ejemplo, el voto afroamericano tiende a ser un voto particularmente de las mujeres afroamericanas que votan por el tema educativo y votan porque los republicanos favorecen charter schools, favorecen los vouchers para poder enviar a sus niños a escuelas privadas, ¿no? Y eso ha hecho que, por lo menos acá en la Florida, eso ha hecho que en este estado el 18% de las mujeres afroamericanas votaran en el año 2018 por candidatos republicanos. Entonces yo sí creo que hay que entender la naturaleza de ese voto. Sí creo que los republicanos han sido mucho más inteligentes y más efectivos en hacer el targeting hacia el votante que los demócratas. Los demócratas tienen una falla garrafal, que es que ellos piensan que porque son afroamericanos son demócratas, porque son latinos son demócratas. Y hoy eso ya no es tan cierto, ¿no? Y particularmente en este estado. Ahora, respecto a la pregunta de Eduardo Rodríguez, yo creo que el cálculo del presidente Trump fue precisamente ese, Eduardo. Él tenía desde un principio, él sabía, y creo que fue un error estratégico que él hizo. El error que él cometió fue tratar de deslegitimar el voto por correo. Y trató de decirle a su electorado que no votara por correo, ¿no? Porque le iban a robar el voto, porque iba a haber fraude, porque no sé qué cosas. Y lo que hizo es que creó una incertidumbre en torno al sistema de correos, ¿ya? Y resulta que, ¿qué pasó? El Partido Demócrata, toda su estrategia fue basada en el voto por correo, ¿okay? Yo voté hace mes y medio, ¿no? La mayoría de mis colegas votaron por correo. ¿Y qué pasa con el voto por correo? Varía estado por estado. En la Florida, por ejemplo, cuando yo entregué mi voto, ahí inmediatamente ya fue tabulado, ¿okay? En Pensilvania, por una ley que aprobó el mismo estado hace muy poco, ¿ya? Esos votos no podían ser contados hasta que no se cerraran las urnas el 3 de noviembre.
Y ahí la legislatura lo que dijo es que no se podían contar los votos hasta ese momento. Lo que dijo la interpretación del secretario de Estado y del supervisor de elecciones en Pensilvania es que pidió 3 días para contar los votos que habían llegado hasta el momento del cierre de las elecciones, incluyendo los votos obviamente ausentes y los votos por correo. Eso fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, sin la nueva jueza, ¿ya?, votó 4-4, autorizando el conteo de esos votos, que son más que 10,000 votos, Joseph. No son 600,000, son 10,000 votos, que son los votos del 3 de noviembre, que llegaron el 3 de noviembre y que tienen un postmark del 3 de noviembre. Entonces, ahí tú tienes, en el caso de Pensilvania, tienes 50,000 votos de diferencia, esos 10,000 votos que ahora en la decisión de la Corte ayer, otra vez sin la nueva jueza, ¿no? La decisión de la Corte Suprema de ayer obliga al Estado de Pensilvania a separar esos votos, esos 10,000 votos. Esos 10,000 votos probablemente no van a contar, ¿ya? Pero aún con esos 10,000 votos, igual Biden gana, creo que la diferencia ahora es 45,000 votos. Entonces, lo importante es que eso puede aún llegar a la Corte Suprema porque es una cuestión más que nada de interpretación constitucional, donde la Corte Suprema puede decir, no depende la cuestión de la votación no depende del supervisor de elecciones ni del secretario de Estado, depende de la legislatura del Estado. Y si es que eso hace, entonces vuelvo a lo que dije anteriormente. Si esto cae en manos de una legislatura controlada por el Partido Republicano, puede revertirse completamente el voto en Pensilvania. Ahí sí tiene Joseph Umire toda la razón. Pero no es porque se revierta el voto, sino porque va a ser una interpretación de parte de una legislatura dominada por el Partido Republicano. Ahora, en el evento, en la eventualidad de que llegara a la Corte Suprema, ¿no?, la estrategia del presidente Trump desde un principio fue lograr que la nueva jueza juramentara antes de la elección. Y han hecho absolutamente todo lo posible para llegar a eso. Porque con esa presencia, la Corte Suprema tiene una división de 6 jueces conservadores y solo 3 jueces liberales. Cualquier decisión entonces que pudiera llegarse a tomar, ¿no?, si uno piensa que es una mayoría judicial influida por la política, ¿no?, y no por la ley, entonces uno podría suponer que en algún momento sí podría llegarse a tener una Corte Suprema que tome una determinación que lleve a que tanto en Pensilvania como en Arizona y en Georgia, sobre todo, se revierta la votación y sean los estados los que determinen quién es el ganador de la contienda. Entonces, ahí yo creo que es un debate constitucional muy sofisticado. Yo tengo todavía algo de esperanza que la Corte Suprema no de manera política, sino con una interpretación de la Constitución. Y se hace una interpretación de la Constitución que es a propósito, y con esto termino, el voto del año 2000, ¿ya?, que llegó a la Corte Suprema, no fue para una interpretación constitucional respecto a quién debe o no debe contar los votos, sino tenía que ver básicamente con la forma de conteo. Y al final, en la Florida, era una diferencia de 537 votos. La Corte Suprema lo que autorizó es el conteo, nada más. Autorizó el conteo y acá fue la secretaria de Estado republicana la que al final permitió que esa diferencia de 537 votos se sostuviera y ganara el presidente, ganara George W. Bush por 537 votos. Entonces, mi impresión, y yo como no soy abogado y a veces es difícil hacer una interpretación constitucional al no ser abogado,
yo sigo pensando, sigo creyendo en la separación de poderes, sigo creyendo en la independencia del Poder Judicial y sigo pensando porque me pasé muchos días escuchando a la nueva jueza, creo que es una mujer profesional, no encuentro materia para que ella permita, ¿no?, que se vuelva a una interpretación original de la Constitución, permita que los estados determinen quién debe o no debe estar en la corte, perdón, en el colegio electoral. Gracias, Eduardo. Bueno.